pero yo voy a intentar pues, explicarlo a mi manera, con el fin de que podamos alcanzar esa sabiduría que contiene esta enseñanza teosófica. El tema, ya lo veis, lo eterno se desarrolla en el hombre. El tema ya es profundo de por sí, pero antes de que el hombre aparezca, pues hay todo un proceso de emanación y de vida que viene del logos cósmico, hasta alcanzar finalmente las formas del ser humano. Pero todo ese proceso veremos un poco cómo y de qué manera se desarrolla. Y al final, si no me acuerdo y me lo recordáis, quiero hacer algo en la pizarra. Si me acuerdo, porque a veces no me acuerdo. Bueno. Bien, los miembros de la sociedad teosófica, todos, o por lo menos así me lo parece, creemos en la existencia una. La existencia una. No en distintas existencias, sino en la existencia una. Es decir, lo uno. Solamente existe lo uno. Aquello se nos dice que es centro de toda vida. Un principio eterno, ilimitado, inmutable, acerca del cual toda especulación es imposible. No podemos especular en absoluto sobre esa vida una, acerca del cual el uno lo llamamos el uno sin segundo, porque no hay dos, solamente existe el uno, por lo tanto el uno sin segundo. También la existencia infinita, perdurable e inalterable, el eterno hoy, sin pasado, sin presente o sin futuro, el logos inmanifestado. El logos inmanifestado es aquello que aún no se ha manifestado. El inmanifestado, fuera de espacio y fuera de tiempo. El inmanifestado, el absoluto, fuera de espacio y fuera de tiempo. Por lo tanto, es el espacio insondable. No podemos de ninguna de las maneras percibir una realidad que está más allá de nuestra percepción. Y diré, podéis pensar, ¿algún día podemos alcanzar esa percepción? Sí. Hay la escalera de oro para todo estudiante que dice vida limpia, mente abierta, corazón puro, percepción espiritual sin velos. Es decir, que esa percepción espiritual, algún día en nuestra historia, en el futuro, crearemos un destino en el que podremos llegar a percibir esa vida espiritual sin velos. Y esa vida espiritual sin velos es lo insondable, que hoy no podemos alcanzar. Entonces, ese insondable es aquello de donde todo procede, aquello donde todo retorna. Todo procede de aquello y todo lo que ha procedido retorna a aquello. Los hindúes no le ponen la palabra Dios. En principio, cuando hablan de lo que nosotros llamamos Dios, ellos dicen aquello. No quieren ponerle etiqueta. Porque si le ponen una etiqueta, ellos dicen, lo estamos materializando. Estamos materializando lo insondable, lo real, lo auténtico, lo que está más allá. Por lo tanto, ellos dicen aquello. Y en esta expresión, pues de aquello todo procede, a aquello todo retorna. ¿Veis aquí el proceso del por qué se utiliza esta palabra? De la misma manera, dice el ocultismo, que una ola se levanta del océano, de la misma manera que una ola se levanta del océano, así surge el universo del todo. El todo es como un mar de conciencia que está ahí manifestándose, y cuando hay una ola que salta es una conciencia que se
que se prepara para experimentarse. Una ola se levanta y tiene su experiencia y su vida, y cuando vuelve a entrar en el seno de ese gran océano de vida, entonces está otra vez en el todo. Pero finalmente la ola pertenece al todo, se individualiza porque sale del mar, del gran océano, pero tiene su experiencia y vuelve nuevamente al océano. Eso también ocurre en toda la manifestación y ocurre también en el ser humano. El ser humano simboliza esa ola que surge, porque surge del todo, y que a su vez y a su debido tiempo vuelve nuevamente en el todo. Con lo cual queremos decir con ello que existe la conciencia universal, y que de esa conciencia universal una mini conciencia se individualiza, tiene su experiencia individual, y una vez vivida vuelve nuevamente a la conciencia universal. ¿Veis un poquitín el proceso? Es muy hermoso, es casi poético cuando lo miramos, cuando reflexionamos, sería mejor la palabra, cuando reflexionamos sobre ello. Hay una existencia y el universo es una forma o manifestación de esa existencia. Lo de la ola es para simbolizar lo que estamos diciendo. Solamente hay una existencia, solamente hay una vida, solamente hay una conciencia general, y el universo es precisamente una forma o manifestación de esa vida una. Por eso cuando se habla de esa vida una, o de esta manifestación que es el propio universo, se dice que el Padre da vida a la Madre, que la ideación cósmica a su debido tiempo manifiesta una dualidad del sí mismo y crea lo que se llama la sustancia cósmica. Esta sustancia cósmica es la materia virgen del espacio. Y tenemos aquí una dualidad, materia virgen del espacio y ideación cósmica. Ideación cósmica, sustancia cósmica. Estos dos aspectos de una sola unidad, marcaríamos un punto, una unidad, esta unidad marca en un momento determinado ideación cósmica y sustancia cósmica, pero surgen los dos aspectos de esa unidad desconocida que llamamos el uno. Entonces aquí se establece una relación entre sustancia cósmica y ideación cósmica, que solamente es uno. Y de esta ideación cósmica y de esta sustancia cósmica surge un tercero. Y ese tercero es el universo. En ese caso, cuando lo miramos bajo un punto de vista teosófico, decimos Padre, Madre, Hijo. O bien, primer logos, segundo logos, tercer logos. El tercer logos es el gran creador. ¿Veis? Aquí ahora tenemos una trilogía. Aquí tenemos una trilogía que va a mirar, que mira hacia la materia porque es la manifestación. Eso sería la ideación cósmica, esto sería la sustancia cósmica y esto sería el universo. Porque el universo en realidad es el Hijo. ¿El Hijo de qué? Del Padre y de la Madre. ¿Lo veis? El Hijo del Padre, primer aspecto del Logos, el Padre. Segundo aspecto del Logos, la Madre. Y la interrelación de estos dos aspectos surge el Hijo, un tercero se dice. Surge un tercero. Y ese tercero es el Hijo. Y el Hijo es el universo. Esto bajo un punto de vista cósmico. Bien. Así que proviniendo de la profundidad de esa existencia una, un logos imponiéndose a sí mismo un límite
El logos se impone a sí mismo un límite, porque es omnisciente, no necesita un límite, porque él lo es todo, en todos los universos. Pero él se impone un límite. Por ejemplo, cuando debe de manifestarse antes de que este punto surja, él delimita, delimita su campo de evolución, lo delimita. Pero esta circunferencia que vemos aquí dibujada no existe. Esta es hipotética, porque nuestra mente sí que la necesita. ¿Por qué la necesita esta circunferencia? Porque nuestra mente está limitada, tiene límites, por lo tanto no podemos ir a lo ilimitado con nuestra mente. Hemos de ponerle una limitación. Y de esta manera, si ponemos una limitación, con nuestra mente limitada podremos comprender. Pero lo ilimitado es imposible comprender con nuestra mente finita, o limitada. Entonces, cuando el logos se quiere manifestar, delimita su campo de evolución. Y en ese campo de evolución vamos a hacer exactamente el mismo proceso. Al delimitar ese campo de evolución, que ese campo de evolución es oscuro, aquí es blanco porque la pizarra es blanca, pero imaginad que ese campo de evolución es oscuro y una luz surge en el centro. Esa luz que surge en el centro es la luz del inmanifestado que se manifiesta, porque el inmanifestado no está, pero hay una luz que proviene del inmanifestado y surge en ese mundo de tinieblas, surge una luz, y esa luz es el manifestado, el absoluto que se manifiesta. Y a partir de este momento, ese punto se mueve, y se mueve hacia la circunferencia. Y dice, y de la circunferencia no se pasa. Pero que el estudiante tenga siempre bien presente que la circunferencia no está en ninguna parte, pero el punto en todas partes. Por lo tanto, el punto está en vosotros y en toda manifestación el logos está presente. Porque esta presencia del punto principal llamado laya está en todas las formas presentes. Por eso se dice que el logos, el logos está en todas partes y Dios, que Dios está en todas partes y en todo lugar, dice el cristianismo, y en el interior de cada ser humano. No estamos diciendo cosas distintas, pero no estamos hablando del mismo Dios. Hablamos de un Dios que no es antropomórfico. Es un Dios auténtico, real, sin formas. Entonces, aquí estamos viendo lo mismo. Y en ese tercer aspecto, dentro de lo que es en la materia, porque existe, esto mismo existe también en la conciencia del logos, ¿veis? La conciencia del logos. En esa conciencia del logos estamos viendo esto, el aspecto conciencia del logos, delimitación del campo de evolución, la aparición del absoluto que va a manifestarse, la división entre lo que llamamos, vamos a utilizar palabras más conocidas, espíritu, materia, o ideación cósmica, sustancia, de ahí surge toda la materia, mula prakriti, la materia virgen del espacio, sustancia cósmica. Y finalmente, esto se va en tres direcciones, y en estas tres direcciones surge la divina tetrada, es la conciencia, estos puntos de la divina tetrada que van a surgir para que se manifieste en el aspecto materia. Aquí sería aspecto conciencia y el duplicado en la materia. Y en el duplicado de la materia encontraríamos en ese tercero aquí abajo, encontraríamos la cruz, no la divina tetrada. Y en esa cruz, esto es
es la creación, es la manifestación de la mente cósmica en la mente de nuestro propio sistema solar, al cual nosotros pertenecemos. Este de aquí. Pero en la parte superior esto ya es el aspecto conciencia y aquí el aspecto materia, donde va a surgir espíritu y forma. Existe este espíritu y forma canalizándose con el fin de que siempre hay algo que empuja, ¿no? Si hay espíritu y si hay materia, entre espíritu y materia tiene que haber algo que empuja. Y ese algo que empuja es la luz del logos. Esa luz del logos conocida en teosofía por Foat. ¿Habéis oído hablar alguna vez de Foat? Y Foat está en todas partes. Por lo tanto, la luz del logos, que es Foat, está en todas partes. Sin ella no podríamos vivir. Foat en nosotros nos está empujando continuamente para que avancemos hacia el interior. Porque Foat es lo que une el espíritu real de aquello que somos con la materia. Y la materia, para unirse al espíritu, debe de purificarse totalmente. Es bonito. Hasta oírlo es bonito. Una mica de suc. Así que hemos de entender, por lo que hemos ido diciendo, que el logos manifestado no es el segundo, porque podríamos pensar, hombre, si este es el primero, pues este será el segundo, ¿no? Entonces, el segundo logos no existe, sino el uno en manifestación. El uno se manifiesta en tres aspectos. Vosotros habéis oído decir que en el cristianismo se habla de las tres personas de la Santísima Trinidad. Que es eso, del misterio de la Santísima Trinidad, ¿verdad? Que bueno, yo mismo pues lo he aprendido en las catequesis cuando era niño. El misterio de la Santísima Trinidad. Tres personas en un Dios solo. Y nadie te podía dar explicación de este tipo de cosas. Bien, en realidad es eso, pero no son tres personas, son tres aspectos. Son tres aspectos de una misma realidad. Esa realidad es lo que llamamos Dios o el inmanifestado, que se manifiesta en tres aspectos, es decir, en tres direcciones. El aspecto 1, este aspecto 1 se manifiesta en tres direcciones, en tres aspectos. Este sería, que es el resultado de todo esto que hemos estado aquí hablando. Vamos a utilizar entonces. Este sería el Padre, este sería el Hijo y este sería el Espíritu Santo. ¿Veis? Y a estos tres aspectos del Logos son tres fuerzas poderosas de este mismo Logos, a los cuales se le llaman Prana, Kundalini y Fohat. Tres aspectos de la propia divinidad, pero que en realidad es uno. Todo es uno. Así que no podemos hablar nunca de tres personas, sino de tres aspectos. Pero bueno, hablaremos de personas también para que veamos que de alguna manera coincide un poco, hasta un cierto punto, no en su totalidad, con las mismas enseñanzas que encontramos en el cristianismo, en el judaísmo, por ejemplo. Así que ese Logos uno, que es el Logos cósmico, es el supremo regente del universo. Él domina todo ese universo. El regente del universo, de nuestro sistema solar, o bien de todo el universo en el que podamos nosotros amplificar
grandes y grandes universos dentro del mismo. El uno, de por sí, ese uno único y no dos, el uno, es la raíz y causa precisamente de todos los seres, y también denominado el Espíritu Supremo, el Ser. De ahí surge, por lo tanto, nosotros, ahora encarnados en cuerpos físicos, todo esto ha surgido precisamente de ese uno en manifestación, de ese logos cósmico, de este gran señor al cual llamamos el regente del universo. Y manifestándose en sí mismo como espíritu, dice, él revela el otro aspecto del todo que se llama, como antes hemos dicho, Mula Prakriti, en este aspecto, sustancia cósmica o Mula Prakriti, y ideación cósmica o espíritu puro. En este aspecto, aunque veamos que los dibujos son distintos, están diciendo lo mismo, porque hay una filosofía perenne en todas estas manifestaciones del ocultismo. Este punto laya o aspecto del uno sin segundo manifiesta a su vez una parte de sí mismo, no su totalidad, una parte de sí mismo. Y la ciencia oculta nos dice de que lo que es arriba sí es abajo, y lo de aquí abajo es lo mismo que es arriba. Así es abajo, lo mismo es arriba. Entonces, si lo buscamos un poco más cercano, lo podemos llevar a nuestro terreno, porque si hablamos de algo que está muy por encima de nuestro terreno, pues aún no entendemos menos. Así que si lo llevamos a nuestro terreno, cuando nosotros encarnamos físicamente, no empleamos toda la sabiduría acumulada durante cientos y cientos de edades vividas como existencias. No lo empleamos. Porque si sabemos que llevamos rodando por ese mundo tierra durante cientos y cientos de vidas como personalidades, en cada una de estas personalidades algo bueno habremos hecho. Muchas cosas negativas y malas también las habremos hecho, pero cosas constructivas y positivas sí que habremos hecho algunas, o muchas, quién sabe. Estas cosas de tipo constructivas y buenos de servicio para la totalidad, pocas, pero algunas habremos hecho, estas jamás se pierden. Estas quedan almacenadas en nuestro cuerpo causal, en el mundo del mental superior, en el cuerpo causal. Porque el cuerpo causal se va construyendo con nuestros pensamientos, emociones, sentimientos y acciones que responden a la evolución. Por lo tanto, si responden a la evolución, es una cooperación con el plan del Logos. ¿Lo veis? Todo lo bueno que podamos realizar durante una existencia es una cooperación con el plan del Logos, que es el plan del Logos: amor, justicia y evolución. ¿Veis? Algo de esa trilogía, en cada existencia, algo bueno hacemos. Y eso poco o mucho que hacemos bueno, eso queda almacenado en nuestro cuerpo causal. Y a lo mejor preguntaréis, ¿y qué es lo que ocurre con las cosas negativas que hemos realizado en todas estas vidas? Estas cosas negativas quedan englobadas en los skandhas, se llaman los skandhas, quedan ahí encerradas en ¿Qué son los skandhas? Vamos a buscar
vamos a buscar la definición física, vamos a encerrarlos, todas las cosas negativas las vamos a encerrar. Esa burbuja, pues es el skandha, para que lo podamos entender. Esto sería el skandha, y ahí quedan encerradas, y a su debido tiempo estos skandhas se abren. Y estos skandhas es el karma del pasado, que tiene que hacerse presente para ser transformado. ¿Ves? El skandha del pasado debe de hacerse presente en un momento en que nosotros estamos preparados para poder resolver algo negativo que sembramos en el pasado, y que estamos lo suficientemente fuertes ahora para transformarlo. Porque lo negativo, queridos amigos, tiene una energía, por eso está ahí. Y esa energía debe de ser transformada de lo negativo a lo positivo. Y cuando es transformado en positivo, entra en el cuerpo causal. ¿Veis lo beneficioso que es pagar las deudas kármicas del pasado? Cuando esto se paga, entonces damos vida a nuestro cuerpo causal. Lo estamos coloreando a conciencia, porque estamos venciendo la resistencia de la materia y estamos transformando lo negativo en positivo, la muerte en vida. Esto es lo que estamos haciendo, y eso es algo que nos alegra internamente cuando nos damos cuenta que algo estamos haciendo en esta existencia. Porque aquí, en este mundo, no venimos a hacer nada más que aprender. Esto es lo que venimos aquí, a aprender. Aprender, porque la mónada en sí misma es ignorante de todo cuanto sucede debajo de ella misma. El espíritu no conoce la materia, por eso existe espíritu en su mundo y materia en su mundo. Y en el mundo de la materia, el espíritu ha adoptado una forma que le permita a la conciencia penetrar en ella y experimentarse a través de esta forma. Y esta forma es nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo físico. Una trilogía a la cual le llamamos personalidad. ¿Veis? Volvemos siempre a ese uno. Entonces habrá que purificar, tomar las riendas de nuestra evolución e intentar cambiar las cosas a medida que las vayamos comprendiendo. Para eso estamos aquí. Adquirir el conocimiento suficiente para atrevernos a empezar a transformar las cosas. Digamos que en un principio esas transformaciones le duelen mucho a la personalidad. Le duelen mucho. Todo lo que produce gozo al espíritu produce sufrimiento a la personalidad. Es por esta razón que dice la teosofía que el estudiante, antes de meterse en berenjenales, tiene que hacerse fuerte y valiente, audaz y valiente, porque todo lo que quiere espiritualmente produce sufrimiento a la personalidad, porque la personalidad es feliz en su elemento, y su elemento es la materia, por lo tanto se siente materializada e identificada con pensamientos groseros, con sentimientos placenteros, etcétera, con todo ese tipo de cosas que nos gustan en el mundo físico. Esto es lo que nos gusta. Y si queremos trabajar espiritualmente, sabemos que hemos de dejar de hacer ciertas cosas en el mundo de la materia. Y eso le produce sufrimiento a la personalidad. Pero si tenemos el conocimiento nos ayudará enormemente, porque utilizaremos el discernimiento, porque intentaremos averiguar qué está ocurriendo en nosotros, utilizaremos el discernimiento y entonces haremos lo que hayamos comprendido que es mejor para la totalidad y para nosotros mismos. Y así vamos venciendo el poder de la materia y nos vamos liberando poco a poco del yugo hechizante de esta materia. Asociadas también a esta obra del logos cósmico
en el universo, hay también 7 personificaciones de su propia naturaleza, llamados los 7 logos planetarios. Lo hablamos ya más cercanos a nosotros para entenderlo, porque esto existe más allá aún. Pero bueno, vamos a acercarnos a nuestro sistema solar, y entonces en la manifestación de esa naturaleza divina surgen estos 7 logos cósmicos planetarios. Todos los astros, dicen del firmamento, que sean centros de estos grandes sistemas evolucionarios, pertenecen a uno u otro de estos grandes 7 que hemos mencionado. O todo pertenece a uno u a otro de estos grandes 7, y son, en cierta manera, son expresiones de esa vida una, de esos, de estos grandes 7, de cada uno de estos grandes 7, y son, en cierta manera, también, a su vez, expresiones, ellos mismos, de la vida una del logos cósmico. O sea, de una manera jerárquica, la vida va descendiendo y se va canalizando por jerarquías cercanas de la cual a ellos mismos han emanado. Y así, poco a poco, se va manifestando. También se nos dice que en esa existencia una hay innumerables universos. En esa existencia una hay innumerables universos. Y en cada universo incontables sistemas solares. Ahora estamos abriendo la puerta del firmamento, digámosle así, ¿no? Estamos hablando esto. Sería lógico esto, porque antes has dicho, el universo, lo inmanifestado, cuando se manifiesta, adquiere una zona, digamos que es una esfera. Sí. La esfera es el campo donde se manifiesta. Sí. Por eso podemos pensar que pueden haber más esferas. Sí. Claro, porque no puede haber una sola. Entonces, ya das pie a que haya muchos universos. ¿No? Pero en realidad hay que pensar, la esfera simplemente es para nuestra mente. Sí. Porque la esfera en realidad no existe. Es un campo de acción. Se delimita su campo de acción. Pero más allá puede haber otra. Es que es infinito. Si lo delimita, coge un trozo, digámosle así. Si el espacio es infinito, Sí. si el espacio por lo cierto es infinito, podemos pensar que también es lo inmanifestado del espacio. ¿Vale? ¿Por qué no puedo pensar que el espacio es lo inmanifestado? También forma parte de lo inmanifestado del espacio. Sí, pero en su manifestación. Forma parte del espacio en su manifestación. Cuando se recoge en sí mismo, está fuera del tiempo y del espacio. O sea, no hay espacio. No, cuando se recoge en sí mismo no hay tiempo ni espacio. Solamente aparece este espacio aparece cuando todo desaparece. ¿Qué es lo que queda? Vamos a ir a este punto. Cuando todo desaparece en el planeta, ¿qué es lo que queda? El espacio. Es lo que queda. Permanente. No existe un espacio permanente. Sí, solamente existe ese espacio donde se va a provocar a su debido tiempo una nueva manifestación. Pero más allá de este espacio en que se manifiesta, existe siempre y eternamente la divinidad, que es el inmanifestado. Pues esto es lo que me cuesta un poco de entender. Sí. Que no hay espacio en lo inmanifestado. En lo inmanifestado, no. No hay ni siquiera espacio. No hay nada en cuanto a manifestación. Pero al mismo tiempo hay una cosa, que en él no hay nada y está todo. ¿Ahí cómo se entiende? No hay nada y está todo. Porque si todo cuanto podemos observar en los distintos universos que puedan existir, que no conocemos ni el nuestro, todo esto es, si solamente buscamos en el nuestro, no conocemos el universo. Si conociéramos el universo, todo este universo estaría dentro del seno de el inmanifestado.
y a su debido tiempo, cuando vuelve a manifestar el manifestado, a través de la luz del Logos, vuelve a aparecer todos los universos, pero, a ver, en una octava superior, digámosle así, como si jugamos el piano en una octava baja y pasaríamos a una octava superior, y así sucesivamente vamos cambiando de octava a medida que el Logos también, esto es una expresión nuestra, pues debe ir evolucionando. No sabemos hasta qué punto, porque no podemos hablar de ello. Por eso los hindúes dicen aquello, dicen, no podemos hablar de lo desconocido, es imposible. Podemos hablar sobre lo que podemos conocer, ¿no? En este sentido. Bien. Decíamos que en cada universo hay incontables sistemas solares. Nosotros pertenecemos a un sistema solar, pero en nuestro universo hay incontables sistemas solares. Cada sistema solar recibe, como el nuestro mismo, cada sistema solar recibe energía y es controlado por un poderoso ser al cual le damos el nombre, o se le da el nombre de Ishvara o Logos solar. En teosofía lo conocemos como Logos solar. Este es el gran y poderoso ser que tiene bajo su conciencia toda la manifestación del sistema solar, no solamente del contenido de nuestro esquema terrestre, de nuestra manifestación terrestre o de nuestro esquema, sino de todos los distintos esquemas que dentro de nuestro sistema solar están funcionando en la actualidad. Y también nos dice que como un astro, el señor del sistema, entre las miriadas de estrellas, vive, se mueve y tiene su astro ser paterno en uno de los 7 grandes que antes hemos mencionado. Con todo él refleja directamente vida, luz y gloria sin segundo para su sistema. Él, precisamente, es todo lo que los hombres quieren significar o queremos significar como Dios. Que no sabemos lo que estamos diciendo, es lo que queremos significar como Dios, pero no sabemos lo que es Dios. Y no sabemos lo que es Dios porque no conocemos la realidad de aquello que somos. Por eso en el ocultismo se dice que lo fundamental antes de avanzar es llegarse a conocer uno mismo. Por eso en el dintel de Delfos pone: hombre, conócete a ti mismo, conocerás a los dioses y al universo entero. Pero jamás conoceremos esto si no conocemos la realidad en uno mismo. Porque si conocemos la realidad en uno mismo, conocemos a Dios manifestado en un ser humano. ¿Veis? Claro, y si conocemos a Dios manifestado en el ser humano, conocemos el universo. Y hoy no conocemos ni el vecino que está al lado de casa. Conocemos muy poco. Imaginaros que por alguna razón sea el momento en que descubrís la realidad del sí mismo en vosotros. ¿Sabéis qué descubriríais? Además del universo entero, descubriríais el sí mismo de todos los seres que os rodean en la vida. El sí mismo, aquel sí mismo que los otros seres aún no han encontrado. Pero vosotros, al haberos encontrado a vosotros mismos, conoceréis el sí mismo, el espíritu, en todos los seres. Y seríais uno con todos los demás. Y es por esta razón que todo el trabajo que haríais sería para el bien de la totalidad. Haríais el trabajo del santo, el trabajo del sabio. El sabio no puede hacer otra cosa. No puede hacer tonterías, no puede cometer errores el sabio. Por eso es sabio. Por eso es sabio. En la antigüedad a los sabios les llamaban nagas. No sé si lo habéis alguna vez hecho escuchar. En la antigüedad a los sabios les llamaban nagas. Y la palabra naga quiere decir serpiente.
Y es por esta razón que Saturnino Torra, que lo habéis conocido, él decía, hay que ser listos como la serpiente, porque es que la serpiente simboliza la sabiduría del hombre. Esa serpiente que muerde la cola, que se muerde la cola, y simboliza esa hipotética circunferencia en la que se mueve todo el proceso de la divinidad y que limita, ¿veis? Pero es la serpiente que se muerde la cola y figura esta circunferencia, pero que en realidad esta circunferencia no existe en ninguna parte, solamente para que nuestra mente, que es limitada, pueda acceder a un conocimiento, no en su totalidad, pero que nos hace comprender un poco el mecanismo. Posiblemente cuando nos conoceremos a nosotros mismos y conoceremos el universo, veremos que toda esta enseñanza simbólica simplemente ha servido para que nosotros actualicemos el poder de la vida del Cristo interno en nosotros, y que después no tendremos necesidad de estos símbolos. Así pues, el logos de nuestro sistema, como habéis visto, es triple. Primer logos, segundo logos, tercer logos, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Los egipcios, los antiguos egipcios, ellos decían Isis, Osiris y Horus. ¿Veis? Siempre en cualquier civilización encontramos estos aspectos. Nosotros adoramos un Dios en la Trinidad, y en la Trinidad, en la unidad, sin confundir a las personas ni dividir la sustancia, es decir, sin confundir jamás en nuestra mente la acción y las funciones de estos tres aspectos o personas o máscaras, porque en definitiva persona quiere decir máscara, y tras las máscaras siempre hay algo escondido, tras la persona hay algo escondido, por eso se le llama persona, que quiere decir máscara, y escondido está la realidad, esta realidad oculta, cada una en su propio plano, pero sin olvidar por un momento, nunca hay que olvidar esa eterna unidad de la sustancia o materia virgen del espacio o sustancia cósmica, de donde van a surgir todas las formas, ¿no? Lo que se halla detrás de todo el plano más elevado, en este aspecto, plano más elevado de nuestro sistema solar, que sería esta sustancia cósmica, o bien en este aspecto, esto de aquí, esto sería sustancia cósmica, y arriba ideación cósmica o espíritu y materia, como queráis. Entonces el aspecto Isvara, o ese absoluto de los mundos, es llamado Brahman por los hindúes, Espíritu Santo por los cristianos, y tercer aspecto del Logos por los teósofos. ¿Sí? Aquí no le ponemos etiqueta ni nombres, un aspecto de la divinidad, y en ese caso sería el tercer aspecto del Logos. Y el aspecto bajo el cual Isvara, el Señor, preserva y tiene los mundos, sería Vishnu para los hindúes, el Hijo para los cristianos, y segundo aspecto para los teósofos. Para nosotros es el segundo aspecto. Y el aspecto en el cual Él, la divinidad, disuelve los mundos cuando están gastados y que ya no sirven para nada, es decir, cuando todo el proceso de esa evolución ha sido realizada y ya no sirve para nada, todo aquello ha sido gastado, es llamado por Shiva, los hindúes lo llaman Shiva, y los cristianos le llaman el Padre, y los teósofos le llamamos el primer aspecto.
Por lo tanto, hemos hablado del tercer aspecto, del segundo aspecto, tercer aspecto. Una trilogía que vienen los tres del uno. Inmediatamente bajo de esta deidad solar que acabamos de mencionar, y sin embargo de manera misteriosa, y también por parte de él, por parte de esa entidad, vienen sus ministros, es decir, las 7 expresiones de su propia naturaleza, 7 expresiones de su propia naturaleza, los 7 canales de su inextinguible vida, llamados también los 7 logos que antes hemos mencionado, surgen de ese logos único solar, surgen los 7 que son aquellos que van a controlar y dirigir todo lo que sucede en nuestro sistema solar. Y también estos 7 son los regentes de los 7 planetas sagrados. Son los 7 regentes de los planetas sagrados que conocemos como Venus, la Tierra, Saturno, Júpiter, Urano, Marte y Mercurio. Son estos 7 regentes. Cada uno de los 7, precisamente cada uno de estos que acabo de mencionar, es la cabeza y regente de jerarquías, entidades creadoras que trabajan precisamente bajo su dirección en formar y preservar el sistema solar. Y que no puede haber error, porque ellos son precisamente los que se han emancipado en anteriores manvántaras de toda limitación que la materia les pudiera imponer. Ellos la han superado, la han vencido, se han liberado. Por lo tanto, no puede haber error, porque solamente encarnan la sabiduría. Y a sus órdenes, a las órdenes de estas entidades y jerarquías, también existen en el cuarto nivel de estas jerarquías creadoras, están las mónadas o espíritus puros que somos cada uno de nosotros en los planos más sutiles de la divinidad. Por lo tanto, en conciencia, el ser humano en conciencia es una o forma parte de estas jerarquías creadoras. Y a sus órdenes de estas jerarquías creadoras militan huestes de devas, infinidad de huestes de devas, o seres resplandecientes, o ángeles, o bien también Dianshoans, que les llaman. Y en la tradición cristiana, estos nombres que acabo de enumerar tienen también su exposición como ángeles, arcángeles, tronos, protones, potestades, querubines y serafines. ¿Veis cómo todo esto coincide? Estamos hablando de una coincidencia, pero que estamos abriendo el horizonte. No lo hacemos de manera dogmática, sino que estamos hablando de todo un proceso creativo, presidiendo también sobre nuestro mundo, sobre el mundo en el que estamos inmersos. Hay un gran oficial que representa la deidad solar. Aquí no habla de ello, pero podemos decir que es el vigilante silencioso, o también lo que es el Sanat Kumara. Habéis oído hablar en alguna ocasión en Teosofía del Sanat Kumara y el vigilante silencioso. Él precisamente es el verdadero rey de este mundo. Y si uno quiere averiguar un poco más y se va pues a enseñanzas teosóficas, pues como puede ser el diccionario esotérico de Zania o bien el glosario teosófico, veréis que te dirá que es una entidad que su cuerpo más denso es etérico y que de alguna manera es quien regenta todo el proceso de la evolución bajo la dirección precisamente del logo solar,
y que tiene el aspecto en ese cuerpo etérico, el aspecto de un muchacho de 17 abriles. Lo podéis encontrar. Con lo cual es la juventud persistente y perenne en los mundos etéricos, como cosa más densa. Así pues, el Dios en el cual nosotros creemos, el supremo Señor de nuestro sistema, se expresa precisamente repitiendo el proceso, siguiendo, según nosotros, el axioma que antes hemos mencionado: lo que es arriba es abajo y lo que es abajo es arriba. Es un axioma del Kybalión de Hermes Trismegisto. Lo podéis encontrar, un libro realmente fantástico para aquel que quiere investigar un poco en el mundo oculto. Abriéndonos un poco más este abanico de conocimientos, decimos que este se manifiesta a sí mismo en su sistema bajo una triple forma, una trinidad. Esa trinidad en la que el logos manifestado, el logos solar manifestado, se expresa, se le llama el regenerador, el preservador y el creador. Es decir, el creador, el primer aspecto, el preservador, segundo aspecto, y el regenerador, tercer aspecto. ¿Veis? Estamos aquí repitiendo un poquitín lo dicho bajo otras culturas que de alguna manera determinan el mismo proceso de conocimiento, denominados en teosofía, como antes hemos dicho, primero, segundo y tercer logos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo del cristianismo, Shiva, Vishnu y Brahma en hindú, Osiris, Isis y Horus en el antiguo Egipto. Aquí lo englobamos ya todo ahora. Lo vamos recogiendo, de todo lo que vamos diciendo lo vamos recogiendo y finalmente vamos viendo y vamos aclarando este concepto de la vida una. Esa vida una, más allá de esa trilogía, está en todas partes y en cada cosa, y es al mismo tiempo todas las cosas, tanto separadas como a la vez. Lo es todo al mismo tiempo y está en todas las cosas, por lo tanto está en cada uno de nosotros. El mundo, tal como lo vemos, es tan solo una manifestación de Él en mayúsculas, el absoluto. El mundo es tan solo una manifestación de Él. Y cuando se manifiesta lo hace bajo incontables formas y también innumerables inteligencias vivientes que proceden todas absolutamente de Él. Como más tarde proceden de Él también, pues los vegetales, los animales, los hombres. Así que solo hay una vida una, exhibida en innumerables formas. La vida está en todas las cosas. La vida está en esta mesa. En esta mesa que la veis ahí quietecita, que no se mueve. Pero si los átomos que configuran toda esta vida se le retirara el hálito de vida de Dios, se fundiría totalmente. Esto ahora existe aquí y existe para nuestros sentidos. Esto existe para nuestros sentidos. Pero el día que nos conozcamos a nosotros mismos, esto dejará de existir. Dejará de existir porque nuestros sentidos ya no estarán adheridos en el mundo de la materia. Porque para nosotros solamente existirá lo eterno, porque hemos despertado en lo eterno. Antes he dicho que veréis el yo superior de todos los seres, es decir, veréis lo eterno en cada uno de aquellas personas que entran en contacto con nosotros mismos.
Dime. Y se la dejo para el final, luego no me acuerdo. No, sí, sí. ¿Cómo se llama esta fuerza que cohesiona todos los átomos? Que es una vibración, ¿no? Sí. Que sin la cual todo se vendría al caos. Sí. Es una vibración, ¿no? Sí, esta fuerza es la luz del Logos que antes hemos mencionado, que es Fohat. Es Fuad, ¿no? Fohat. Fuad es la cohesión. Es el que lo vivifica todo y lo que de alguna manera lo cohesiona todo. Porque ese Fohat lo hemos ido descubriendo ahora, no hace mucho dentro de nuestros estudios. Está en todas partes y en todo lugar. Por lo tanto, está en nosotros. Si antes que nada lo que aparece, lo primero que aparece es esa luz del Logos. Que digo lo que no sé, me lo invento, que es lo que decía Saturnino todo. No, es que hoy... Me lo imagino. Yo digo, lo que no sé me lo invento, esto lo decía él. Porque claro, yo no puedo decir, esa luz del Logos es lo que trae consigo esta ideación cósmica. Entonces estoy hablando de formas. Estamos viaculando una energía de una divinidad desconocida. ¿En qué manera se hace? No lo puedo. Porque la ciencia ahora últimamente se indica cosas y están hablando mucho de la radiación de fondo, la energía oscura. Sí. Está siempre, que es infinita y que están asustando de lo que es, porque tiene mucho más poder que todo lo que está manifestado en materia. Esta radiación de fondo, que la están intentando medir, saben que existe, por datos, lo han hecho, ¿no? Que hay una fuerza invisible que no han llegado a decir que es Fuad y que lo mantiene todo combinado, pero sí que lo han descubierto en una palabra. Podemos pensar que están descubriendo a Fuad. Cualquier día podemos enterar de que... Más bien podrían descubrir, porque prana es una gran fuerza, una fuerza que es un gran poder porque gracias a prana, que es prana y vida, es vitalidad y es vida, se mantienen las formas. Si no hubiera prana, nosotros no existiríamos, que es la vitalidad, que da vitalidad a las plantas, que da vitalidad a las formas, que da vitalidad a todo, ¿no? Y luego existe Kundalini. Esta es una energía que hace que crezcamos, ¿eh? Y luego existe Fuad. Fuad es la que está formando los grandes planos de la naturaleza y también los subplanos, y Fohat es también lo que vivifica la materia, prepara precisamente para que prana, vitalidad, creen estas formas y Fuad las vivifique, en este aspecto. No, entonces nosotros, ¿cómo esto puede funcionar? No, siempre nada más sabemos lo que aquellos individuos que lo han experimentado en conciencia han puesto letra. Pero en la letra no se puede poner todo lo que ellos han experimentado, porque la letra es limitada y la letra hace parte también de la mente, de nuestra mente limitada, y es difícil explicar lo que es inexplicable, porque tienen que darle forma a lo que no tiene forma. O sea que el día que descubramos la realidad, estos conocimientos que ahora nos ayudan quedarán completamente desfasados, porque estaremos en lo real, que no hace falta ningún tipo de conocimiento, porque habremos asimilado el proceso mediante el cual esa mente superior abstracta está en contacto con lo divino. Pero nosotros, al no estar en contacto con lo divino, pues bueno, hemos de poner etiquetas a todas las cosas. ¿Qué es lo que dice la Vedanta Advaita? Él dice, mira, esto es un anillo, esto es un anillo, esto que tengo aquí en el cuello es una cadena, esto que uno lleva aquí es un brazalete que es de oro, un anillo que es de oro, y una cadena que es de oro, o un reloj que es de oro. Fíjate, hemos puesto distintas etiquetas a un material que es el oro, que finalmente todo es oro. ¿Veis? Entonces, nosotros en la vida le ponemos etiquetas. Juan, Pérez, María, Julia,
pero estamos poniendo etiquetas a algo que es la vida una, porque si fundimos todo el oro y haremos un lingote, todas estas joyas están dentro del lingote, y de este lingote podemos crear nuevas formas, nuevas joyas, con lo cual de esa vida una podrán surgir nuevas humanidades. ¿Veis un poco? Pero que en realidad esto no lo podemos comprender, pero lo explicamos con palabras y no decimos la totalidad de aquello que es. Estamos limitados por nuestra mente, pero hemos de jugar con lo que podemos oír, ver y tocar ahora. Después, cuando alcancemos esta realidad del yo, adquiriremos percepciones inimaginables ahora. Por nosotros no lo podemos imaginar cómo y de qué manera actuarán, ni cómo podemos comprender que se ven o que se tocan. Pues no lo sabemos cómo ocurrirá. Hablamos de percepción espiritual sin velos. Sin velos quiere decir desnudo, no hay nada que lo tape. No hay etiquetas ninguna que puedan de alguna manera disfrazar lo que en aquel momento estamos percibiendo. Claro, esto es muy fuerte para darle una explicación, pero nos sirve, ahora nos sirven estos nombres y la manera que ellos nos lo escriben, porque también nos hace pensar, nos hace reflexionar y de alguna manera quizás nos hace intuir. Intuir, ¿cómo? Pues a medida que uno se va familiarizando con esta manera de pensar más allá de esa mente objetiva, nos estamos percibiendo subjetivamente esa luz de Buddhi que te da entendimiento y claridad. Esto a mí me parece que lo hemos de coger por aquí, ¿no? Ningún proceso de razonamiento puramente intelectual suministra una demostración completa y satisfactoria a todas las mentes de esta existencia de Dios. Tal existencia puede probarse indirectamente. Ahora estamos hablando de lo que estábamos diciendo precisamente por tu pregunta. Esto puede probarse indirectamente por aquello que llamamos discernimiento. Reflexión profunda, discernimiento, la devoción y la pureza de vida. Mediante esta trilogía nosotros lo podemos comprobar por nosotros mismos. Ya no será aquello, eso son cosas que me han dicho, son cosas que he oído, sino son cosas que he comprobado yo mismo. Así que esta es la observación y un cuidadoso estudio de la naturaleza prueba la probabilidad de un Dios al cual se le puede llamar arquitecto. La existencia una parece ser precisamente la necesidad filosófica, así también como, diríamos, la manifestación de esa dualidad primordial, la raíz del espíritu y la raíz de la materia es precisamente una necesidad cósmica. Yo recuerdo en una ocasión, por un condiscípulo nuestro, teníamos una conversación muy interesante, no sé si lo conocéis, Ángel Rubio. Vosotros conocéis a Ángel Rubio. Entonces estábamos comentando precisamente, y bueno, ¿y todo esto por qué? Claro, ¿todo esto por qué? Bueno, en el ocultismo se dice que podemos conocer el cómo, pero el por qué no. Porque si pudiéramos conocer el por qué, sabríamos más que el absoluto. Pero entonces, para intentar rizar el rizo, decíamos, bueno, es posible que por necesidad, el logos, pues quizás por necesidad. ¿Por qué todo este proceso? No, quizás no es la palabra adecuada, por necesidad, pero para nosotros, con nuestra mente limitada, bueno, si hace esto es porque hay una necesidad de hacer
algo en este sentido. Entonces, quizás sí, por necesidad podría ser la pregunta o respuesta que yo he podido encontrar, necesidad cósmica. ¿Veis? Y por eso me he acordado ahora de esta conversación que tuvimos en una ocasión y que él dijo, quizás, no sé, pero podría ser por necesidad. Es que esta pregunta viene de la filosofía antigua, yo recuerdo haber leído, que la pregunta era, ¿por qué Dios crea el mundo? Si es perfecto, ¿qué necesidad tiene? Y entonces la dificultad de responder a esto con la mente actual, la mente concreta, es muy difícil que puedas conocer que Dios no necesita manifestarse, puesto que ya lo tiene todo. Entonces, ¿qué conclusión llegan después de...? Porque Dios necesita amor continuamente para sí mismo. Lo inmanifestado necesita manifestarse. O sea, aparte que hay una necesidad en lo inmanifestado, que es absurdo pensar que tiene necesidades. Pero desde el momento que existe lo manifestado es por alguna razón. Que tú decías, no conocemos la razón de la manifestación, pero la tenemos aquí. Entonces, si proviene de Dios, y todo lo que proviene de Dios no es negativo, es bueno. Por eso la persona, decía, tiene tendencia a alcanzar ese estado. Pero claro, es creación de él. Y si vas más allá, figúrate que si vas más allá dices, pero esa necesidad ¿es para el inmanifestado o es para la manifestación que va a surgir un cambio de conciencia de toda la totalidad de unidades de conciencia que se han individualizado del cosmos entero? O sea, por amor. Entonces dices, necesidad cósmica o por amor también podría ser. Son maneras de pensar. Los anhelos de la persona se reflejan en su origen. Sí. Si es divino, tendrá anhelos hacia la divinidad. Y no hay otra explicación. Bueno, veo que me he acordado. Voy a dibujar algo sobre lo que estamos haciendo, sobre lo que estamos y en lo que estamos estudiando. Sabéis que hemos hablado que en el hombre existe como primera manifestación antes de que surjan los grandes planos de la naturaleza, pues surge la emanación de esa chispa divina que es precisamente la mónada o espíritu puro. La mónada o espíritu puro, que la podemos simbolizar pues antes lo hacía de golpe, pero ahora ya no me acuerdo cómo lo hacía. Más o menos, ¿no? Sí. Esto podría ser, pues, la mónada, La mónada o espíritu puro. A ver cómo era que hacía. No, bueno, no me acuerdo. Se hace sin levantar el lápiz, pero bueno. La haremos un poco más pequeñita. Muy grande. Queda un poco mejor, ¿no? Sí. Más pequeñita. Bueno, entonces en el descenso la mónada, que tiene que hacer todo su periplo de evolución, tiene que hacer todo un descenso hacia la vida material para volver otra vez a ascender. Y en este aspecto llamamos que Dios es la divinidad, la mónada misma, y que se manifiesta en tres aspectos, ¿no? ¿Conocéis los tres aspectos de la divinidad en el hombre? ¿Cómo los llamáis? Los tres aspectos de nuestra divinidad. Exacto. A eso le llamamos Atma, Buddhi y Manas, ¿no es así? Y después, yendo un poco más abajo, encontramos
esto que desciende aquí, esto es el Sutratma, ¿eh? ¿Conocéis, no? Sí. El Sutratma y lo argentino, como queráis llamarlo, ¿eh? Entonces nos encontramos con el cuaternario inferior, ¿no? El cuaternario inferior. El cuaternario inferior, que sería mente, cuerpo mental, nuestro cuerpo astral y nuestro cuerpo físico. Bien, y cuando practicamos el desapego, es cuando llega precisamente la iluminación, ¿eh? Porque el desapego, la iluminación es sinónimo del desapego. Por lo tanto, nuestro ego, nuestra triada superior, entonces, claro, pues se ilumina. La triada superior se ilumina porque evidentemente ya se ha desmaterializado por completo y lo que en ella ahora solo existe es luz. Y cuando existe luz, ¿qué es lo que ocurre? Que pues hay poder. Hay poderes que son ilimitados en el yo superior, ¿no es así? Y esos poderes dan facultad al individuo, ¿no? El poder da facultad al individuo. Y esta facultad surgen siempre del ego. Esto sería el ego o el yo superior, ¿no es así? Y claro, las facultades no vienen de lo personal, no vienen ni de nuestra mente ni de nuestro cuerpo físico, no, el poder viene de Dios, ¿no es esto? El poder de Dios está aquí en nosotros. Y entonces, automáticamente, pues hay unos grandes regalos que van a la personalidad, unos grandes regalos que son preciosos. ¿Cómo puede ser, por ejemplo, el gran regalo de la percepción sin velos que hemos hablado ahora? La gran percepción sin velos. Un regalo del espíritu para que podamos percibir la realidad sin velos. O bien que entendamos que existe una intuición directa de Buddhi y que también nos lo regala en un paquetito, nos regala la intuición. Esto sería intuición. Tenemos también el poder de la telepatía. Adquirimos el poder de la telepatía y también nos da el poder de un regalo, el poder de la telepatía, o bien el poder de viajar a otros mundos manteniendo a través del desenvolvimiento de la conciencia hacia el cuerpo astral, viajes astrales, por ejemplo, regalos del espíritu. Y con todo esto, pues yo lo único que os puedo decir, pues mira, Ya decía yo que era un árbol. pero todo el ocultismo está aquí y está en el pesebre. El pesebre es ocultismo puro también. No es el simbolismo, esto es el simbolismo. Y eso también es el simbolismo. Entonces todos los poderes del alma pueden ser utilizados por este señor que está aquí, que está viviendo en este mundo, ya tiene contacto con todos estos poderes porque son los regalos del espíritu. Y esto ocurre cuando el cielo está más cerca de la tierra. Por eso hay esta felicidad, hay esta felicitación. Y por muchas gracias y que tengáis también vosotros pues unas felices Navidades y un buen principio de año nuevo. ¿Qué opina, señor Tarragó, qué opina usted de que se va a acabar el mundo mañana? ¿Cómo dice? De estos planetas que se van a... No te preocupes, si pasan